Un cordial abrazo, un cordial saludo a todos mis compañeros anatómicos que siguen día a día mi canal. Bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de los huesos de la cara. Van a ver que los huesos de la cara lo dividí en dos videos, ya que iba a ser muy extenso, se hacía un solo video y específicamente hoy vamos a hablar de tres huesos importantes. Vamos a hablar del maxilar superior, del hueso cigomático, también conocido con el nombre de hueso malar, y del hueso propio de la nariz. Cuando nosotros hablamos de los huesos de la cara, son los huesos que se encuentran, o que también denominamos huesos del macizo facial, que son los que se encuentran en el viscerocráneo, es decir, en la región más anteroinferior del cráneo. Ya pueden revisar en mi canal todos los videos de los huesos de la bóveda craneal, pero esta vez vamos a hablar de los huesos de la cara en sí, los que no tienen nada que ver con el cráneo. Estos huesos van a ser 14 huesos en total. Estos huesos van a estar divididos en dos grandes grupos. Un grupo superior, que es el que nosotros llamamos la mandíbula de arriba, coloquialmente la quijada de arriba, que es una parte muy fija que está conformada por 13 huesos. Oigan bien, 13. Y está conformada por el maxilar inferior en la parte inferior, que es la parte móvil. Ahora, ustedes van a encontrar en mi canal con el nombre de video de huesos de la cara solamente los 13 de arriba dividido en dos videos. Porque hace ya algún tiempito, de hecho tienen que buscar por lo menos unos 20 videos atrás en mi canal, hice un video solamente del maxilar inferior. Pero ya saben que él es considerado también un hueso de la cara. De manera que los 13 de arriba más el maxilar inferior me hacen los 14 huesos de la cara. Entonces hoy hablaremos primero de un hueso par, que sería el maxilar superior. Eso se cuenta como dos huesos de los 14. Vamos a hablar después del hueso cigomático malar, que igualmente es un hueso par, uno de cada lado, llevaríamos 4. Y luego hablaremos de los huesos propios de la nariz, que son 2, uno de cada lado, para hablar de 6 huesos el día de hoy. En sí vamos a hablar de 3, pero ya saben que como son pares, son contados como 6. En el siguiente video, que es huesos de la cara 2, hablaremos entonces, que voy a dejar la descripción al final del canal, hablaremos entonces de los otros 7 huesos que me conforman la mandíbula de arriba, la parte, digamos, fija de la mandíbula. Vamos a comenzar hablando del más largo de todos, que es el maxilar superior. Este hueso maxilar superior hoy en día nada más recibe el nombre de maxilar, no le agregan la palabra superior, porque su contraparte, que sería la mandíbula de abajo, se denomina mandíbula, ya se le quitó el nombre de maxilar inferior. Entonces va a tener dos caras, una cara que ve hacia adentro, que es la cara interna, que es esta que estamos viendo aquí, y una cara externa, que es la que ve hacia afuera, que es esta que ustedes ven aquí. Todo esto sería cara externa y todo lo que no vemos que está hacia adentro sería la cara interna. Entonces vamos a comenzar describiendo a la cara interna, que es esta la que está hacia adentro. Lo primero que nos llama la atención es una gran apófisis larga en sentido transversal, que es la apófisis palatina. Esa apófisis palatina se une en la línea media con la apófisis palatina del hueso homónimo del otro lado, unidos a su vez por una sutura media que va en sentido, digamos, longitudinal, que es denominada sutura palatina media. Algo importante de estas apófisis palatinas es que unidas las dos es la que me forma en sí lo que nosotros llamamos el paladar duro. La parte más anterior del paladar duro, porque la parte más posterior es formada por este hueso que es el palatino. Y si nosotros lo vemos desde la cavidad bucal, esto es ver la mandíbula del maxilar superior desde abajo, es decir, desde la cavidad bucal hacia arriba. Vamos a ver que forma el techo de la cavidad bucal. Pero si lo vemos arriba, desde la cavidad nasal hacia abajo, vamos a ver que forma es el piso de la cavidad nasal. De manera que él me va a separar por arriba la cavidad nasal de la cavidad bucal por abajo. Vamos a ver también que hacia la parte anterior encontramos unos agujeros cerca de la línea media, que son los actuales agujeros incisivos, antes denominados agujeros palatinos anteriores. Por ahí pasan unos nervios importantes. Ahora bien, en la parte posterior de esa apófisis palatina encontramos la unión con lo que es el hueso palatino, con la lámina horizontal del hueso palatino, unidos a su vez por una sutura que se llama sutura palatina transversa. Entonces la que me une a ambos huesos palatinos es la sutura palatina media, y la que me une al palatino ambos huesos palatinos no, ambas apófisis palatinas, sutura palatina media, y el que me une a la apófisis palatina del maxilar con el hueso palatino hacia posterior es la sutura palatina transversa. Ahora, si nosotros vemos el hueso
maxilar desde una visión lateral, vamos a ver que es un hueso neumático, algo que se me olvidó decirles al principio, es decir, que tiene cavidades de aire, que son los senos maxilares. Esos senos maxilares, parte de los senos son parte de los senos paranasales, drenan a su vez hacia la cavidad nasal a través de este orificio, que es el orificio del seno maxilar, orificio que se encuentra por encima del cornete inferior. En esta imagen, que es una visión frontal, vemos a las senos maxilares, vemos aquí el cornete inferior, vemos la apófisis palatina y vemos que por encima del cornete inferior, aquí se lo puse de este lado, desemboca el seno maxilar hacia lo que es la cavidad nasal. Ahora, hacia la parte más anterior y superior vamos a encontrar la apófisis frontal, también algunos autores le llaman apófisis ascendente. Esta apófisis frontal sirve para articularse con los huesos propios de la nariz, con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal y con el hueso unguis, que es el otro hueso de la cara que hablaremos en el siguiente video, también denominado hueso lagrimal. Ahora, la cara externa, que es esta que nosotros estamos viendo, para que se ubiquen en la imagen, esta es una visión lateral anterior del maxilar superior derecho. Vamos a encontrar por encima de los incisivos centrales la fosita mirtiforme. Esa fosita mirtiforme está separada del resto del hueso por atrás por una eminencia longitudinal que queda justo encima del hueso del diente canino. Y es por eso que la denominamos eminencia canina. Ahora bien, toda la apófisis que me queda hacia lateral, antes la denominábamos apófisis piramidal. Incluso hay unos autores que siguen denominando la apófisis piramidal, pero es más fácil anatómicamente denominarla apófisis malar o apófisis cigomática, porque ya veremos ahorita que a través de esta apófisis es que ella se articula con el hueso cigomático. Esta apófisis tiene una forma de pirámide, por eso la llaman piramidal. La base es la que la une al maxilar superior y el vértice es la que la une al hueso cigomático, es decir, es la parte más externa de esa apófisis. Entonces, bien, vean aquí, sería esta apófisis que ustedes ven aquí, la apófisis piramidal o cigomática. Ahora bien, vamos a encontrar que en la parte superior, en la cara superior de esa apófisis cigomática, es que se encuentra la carilla que forma el piso de la órbita. Eso está surcado por un canal que es el canal infraorbitario, por donde se mete un nervio con el mismo nombre. Ese canal después se convierte en conducto infraorbitario y desemboca un orificio en la cara anterior de la apófisis cigomática, que es el orificio o agujero infraorbitario. Entonces primero se convierte en canal, luego conducto y luego agujero. Ahora, vamos a encontrar hacia la cara posterior de esa apófisis cigomática la fosa cigomática, que hoy en día es denominada fosa infratemporal. Ahora, visto aquí en esta visión lateral, vean que aquí está cortada casi toda la apófisis cigomática. Vean que la cara posterior, que es esta, forma parte de la fosa infratemporal, que es la famosa fosa cigomática. Ahora, en el borde posterior, en la parte más posterior de esta cara externa, encontramos unos agujeros que son los agujeros alveolares o agujeros dentarios posteriores, como eran denominados antes. Y todo el reborde de la parte anterosuperior de la apófisis cigomática es parte de lo que es la parte medial e inferior del reborde orbitario. De hecho, lo denominamos también reborde infraorbitario porque forma la parte más, como pueden ver aquí, más inferior y más medial de lo que es el borde orbitario en general. Entonces, si nosotros nos vamos hacia lo que es el borde, digamos, infraorbitario, tiene una cara orbitaria, como les dije ahorita, que forma el piso de la órbita. Ella limita junto con lo que es el ala mayor del esfenoide, formándome la fisura orbitaria inferior, también denominada hendidura esfenopalatina, porque vean que está formada por el ala mayor del esfenoides y lo que es el maxilar superior. Vamos a hablar ahora, para terminar, de los bordes y de los ángulos del maxilar superior. Vamos a ver que tiene un borde anterior, que ese borde anterior une con lo que es el homónimo del lado opuesto y forma lo que es la espina nasal anterior. Además de eso, forma todo lo que son los bordes de la cavidad o de la entrada piriforme a la fosa nasal. Es la denominada escotadura nasal. Ahora bien, vamos a ver que el mismo borde anterior de esa apófisis frontal es la que se articula entonces con el hueso propio de la nariz. Hacia la parte posterior encontramos un borde que en conjunto es denominado tuberosidad maxilar. Ese mismo borde posterior, a través de esa tuberosidad maxilar,
va a hacer articular hacia arriba con lo que es la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y con lo que es el palatino, específicamente la apófisis piramidal del palatino. Visto desde inferior, vemos aquí como el borde posterior del maxilar superior se articula entonces con el palatino y se articula con la apófisis pterigoides del esfenoides. Ahora, su borde superior va a ser articular para tres huesos. Vean que se articula con el unguis, vean que se articula con el etmoides y vean, aquí está el del unguis, aquí está el del etmoides y aquí articular para el hueso palatino. Mientras que su borde inferior es donde se insertan los dientes superiores, lo que nosotros denominamos las cavidades alveolares superiores, que son las fosas donde se alojan los dientes superiores. Ahora, los ángulos que vamos a encontrar aquí en este maxilar superior son 4, pero los de mayor importancia son los dos anteriores, que es el antero superior y el antero inferior. Entonces, en el ángulo antero superior, en la parte más superior de la parte anterior, es que encontramos la apófisis frontal, que les expliqué que se articulaba anteriormente con el hueso propio de la nariz, superiormente con el hueso frontal y posteriormente con el hueso unguis. Esta es una visión lateral de la, digamos, pared medial de la órbita. Van a ver que en la parte donde se forma el reborde orbitario es denominada se me fue el nombre. Ok, cresta. Perdón por el lapso. Es denominada cresta lagrimal anterior. Esa cresta lagrimal anterior es el límite anterior del canal lacrimonasal. Y la cresta lagrimal posterior es del unguis, que es el mismo hueso lagrimal. Entonces ese canal lacrimonasal perfora todo el maxilar superior para después drenar en lo que es la cavidad nasal. Vamos a ver también que la parte más externa, que sería esta del maxilar superior, es quien forma la pared externa de la cavidad nasal. Entonces vamos a pasar ahora al hueso malar, pero antes no se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Continuando entonces, es importante que se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic y automáticamente está suscrito al canal y queda, digamos, con acceso directo a todo mi contenido. Vamos entonces a terminar el video. El más largo era el hueso maxilar superior. Vamos a hablar ahora del hueso malar. Les recuerdo que también era denominado hueso cigomático. Este, a diferencia del anterior, no es un hueso neumático. De hecho, el único hueso neumático de los de la cara es el maxilar superior. Los demás son huesos compactos casi en su totalidad, con poco tejido esponjoso. Entonces, estos huesos malares cigomáticos ocupan la región del pómulo. De hecho, a eso refiere su nombre. Tiene una cara externa, que es una cara que tiene muchas inserciones musculares y que es la cara que está prácticamente superficial a la piel, es la que forma la región del pómulo. Y tiene una cara interna. Esa cara interna, que aquí la vamos a ver que está representada con la parte que no vemos, que es la que está tapada, digamos, por el mismo hueso, vamos a ver que forma parte de dos fosas. La parte más superior de la cara interna forma parte de la fosa temporal y la parte más inferior de la fosa infratemporal, que es la denominada fosa cigomática. Esta sería entonces la cara interna de ese hueso cigomático. Ahora vamos a voltear la imagen, vamos a ver el hueso cigomático pero del lado derecho y vamos a separarlo al solito. Entonces aquí lo tenemos, fíjense ustedes, el hueso cigomático tiene una apófisis frontal, tiene una apófisis que se une al maxilar y tiene una apófisis que se une a lo que es el temporal. El temporal. Entonces si lo vemos aquí, esta sigue siendo la apófisis que lo une al maxilar. Esta sigue siendo la apófisis que lo une al temporal y esta sigue siendo la apófisis que lo une al frontal. Visto desde posterior, recuerden que la parte que se une al temporal es la cara interna que forma parte de la fosa temporal aquí arriba y de la infratemporal aquí abajo. Entonces, toda esta sería la cara interna. Esta es la parte que corresponde a la fosa temporal y esta es la que corresponde a la fosa infratemporal. Y toda esta apófisis que está aquí es la apófisis temporal del hueso malaro cigomático. Entonces este hueso va a estar compuesto por 4 bordes. Un borde antero superior, que es quien me forma el reborde orbitario y de donde sale la apófisis orbitaria.
¿sí? Que es, digamos, la que forma la parte más inferolateral de la propia órbita ocular. Ahora bien, lo vamos a ver en la siguiente imagen para no perder el hilo con esta. Detrás de ese borde antero superior tendríamos el borde póstero superior. Ese borde póstero superior simplemente es el que está mirando hacia la fosa temporal y presenta una apófisis, que la vemos aquí, de poca importancia anatómica, que es la apófisis marginal, pues no tiene ninguna función en sí articular ni de inserción. Ahora, la unión de esos dos bordes antero superior y póstero superior se ven a través del ángulo superior, que es quien se articula directamente con el frontal en lo que es esa apófisis frontal del hueso cigomático. Ahora, vamos a tener dos bordes más, un borde antero-inferior, que ese borde antero-inferior es quien lo va a unir a la apófisis malaro-cigomática del hueso maxilar superior. Y una apófisis postero-inferior que va a estar libre, que va a estar en el aire, que es la que va buscando hacia la apófisis temporal para formarme lo que es el reborde cigomático. Entonces, el borde posterior lo vamos a ver reflejado como la unión del borde postero superior con el borde posterior inferior, perdón, el ángulo posterior. Y ese ángulo posterior es el específico articular para la apófisis cigomática del hueso temporal. Usted, para estudiar los huesos de la cara, ya tiene que dominar los huesos de la bóveda craneal, porque si no, no lo va a entender bien. El orden siempre es huesos de la bóveda craneal y por último se tienen que estudiar los huesos de la cara. Entonces, luego vamos a tener un ángulo anterior en la unión de los dos bordes anteriores, el antero superior y el antero inferior, y un ángulo inferior que une entonces el borde antero inferior con el posterior inferior. Ambos ángulos, hablo del anterior y del inferior, forman parte de la articulación con el hueso maxilar superior. Por último, el más corto para terminar el video, el hueso propio de la nariz, un hueso par, y con esto completamos los 6 huesos de la cara propio de este video. Entonces él va a tener una cara anterior, que es una cara que corresponde realmente a inserciones musculares, que es esta que vemos. En esta visión lateral, este sería el hueso propio de la nariz. Este sería la cara anterior, y la cara posterior, que forma parte del techo y digamos el límite anterior de la cavidad nasal. Va a tener 4 bordes, un borde superior que es articular para el hueso frontal, como pueden ver aquí. Un borde lateral o externo que es articular para la apófisis ascendente o apófisis frontal del hueso maxilar superior. Un borde inferior que es quien lo une a los cartílagos laterales de la nariz. Y oigan bien, un borde medial o interno que primero lo articula con su homónimo del lado opuesto hacia la parte más inferior. Pero hacia arriba, vean ustedes aquí, esta sería una visión medial de ese borde medial o interno. Vean aquí cómo lo articula también con lo que es la espina frontal anterior. Lo articula también con el etmoides, de manera que es triple articular ese borde medial. Entonces, amigos, este ha sido todo el video de huesos de la cara 1. Los invito a que vean el siguiente video de huesos de la cara 2 y que busquen en mi canal el de maxilar inferior para que terminen de comprender los huesos de la cara. Vuelvo y repito, tiene que primero aprenderse los huesos de la bóveda del cráneo, que también los consiguen todos en mi canal. No olviden nuevamente suscribirse al canal, es muy importante esto, aquí en la esquina inferior derecha. Denle like si les gustó el video y no olvide seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por ver el video.